¿Te has dado cuenta que hay algunas personas que hoy critican mucho todo lo que el Papa hace, no reconocen en él nada bueno y son parte de la Iglesia? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, hoy creo que la pregunta fue así como que muy cuestionante, ¿verdad? Pero es de que yo quiero decirles que necesitamos, ayer hablábamos de cómo las enseñanzas del Señor Jesús incluso no son aceptadas por el grupo de sus discípulos. Y hoy hay quienes cuestionan, fíjense bien, el camino de la Iglesia y la acción del Espíritu Santo cuando pretenden no reconocer la autoridad del Papa. Entre otras cosas, yo quiero decirles, fíjense esta expresión tan fuerte, Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita, y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La elección de un papa, y vimos la elección del Papa Francisco, es una elección elegida por el Espíritu Santo. Y entonces uno puede entender que en cuanto a la persona, puede caerme bien o no, esa es una cosa, pero es el Papa. Es el hombre elegido por Dios para estar al frente de la Iglesia. Claro, pues hoy como vivimos en todo este tipo de confrontaciones y también pues en el tiempo de la posverdad, pues ellos tienen sus propias verdades y entonces por eso dicen, no, el Papa verdadero es Benedicto XVI y no el Papa Francisco. Absurdo totalmente, pero ellos se lo creen y son católicos. Entonces, y con esto yo también quiero decir lo siguiente, Para mí no es un ataque hacia ellos, para mí es una invitación a que abran su corazón al Evangelio. Se han quedado en el pasado. Viganó incluso rechaza el Concilio Vaticano II, como lo hizo Lefebvre en su momento. Viganó, diríamos, es el nuevo Lefebvre, y desafortunadamente, pues ahí hay algunos otros nombres, el arzobispo Schneider, Burke, hombres de iglesia, que me parece tan absurdo que pretendan socavar el trono de Dios, ¿verdad? La autoridad del Papa, porque no se hacen las cosas como ellos quieren. Es que ellos no fueron elegidos el sumo pontífice. Ellos no tienen la tarea y la misión que se le confiere al Papa. Y aquí hay que recordar también que el Papa efectivamente todos los días da discursos en donde habla del Señor Jesucristo, de la Virgen, de los sacerdotes, de la Eucaristía,
de los sacramentos. Pero ellos dicen, no, es que el Papa no tiene que hablar de ecología. O sea que el Señor Jesús no tendría que haber utilizado como una expresión para invitarnos a reflexionar sobre Dios, de la vid, de las aves, de las flores, que no tienen dinero y que sin embargo se visten de colores preciosos, las aves que no les faltan las plantas. No tendría que haber hablado de que cuando ven una nube va a llover y si no saben que va a hacer calor, en fin. El Papa recientemente acaba de dar un mensaje sobre vacunas. ¿Por qué habla de vacunas? ¿Por qué habla de ecología? ¿Por qué habla de vacunas? También hay que recordar, y ya creo lo he comentado, el Papa efectivamente hizo un documento, un motu propio, se llama, como en su momento lo hizo Juan Pablo II y lo hace también el Papa Benedicto, para hablar sobre la autorización, el modo en que se debe de autorizar la misa en latín en las diócesis, y que si el obispo de la diócesis determinara que no hay elementos, es decir, número de fieles adecuado que estuviera pidiendo esto, pues que no se haga como una imposición, y que si alguien lo desea que lo solicite. Pero automáticamente dice, no, el Papa ya quitó el latín de la Iglesia y está desacreditando la tradición. Falso, falso. Y Burke incluso llegó a decir, no tiene autoridad. Pues, si el Papa no tiene autoridad, entonces ¿quién la tiene? ¿O con qué autoridad hizo un motu propio el Papa Benedicto y hace un motu propio el Papa San Juan Pablo II para hablar sobre este tema? En fin, queridos amigos, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el Señor Jesús señala que hay quienes se quedan en el detalle y se pierden lo esencial, que es el Señor Jesús. Ya también lo he dicho, hay quienes pretenden dividir a la iglesia en relación a que si la comunión tiene que ser solamente en la boca y que lo otro es sacrilegio. Es falso, eso es una mentira, por eso lo repito de nuevo. Y nos encontramos entonces pues con un camino en donde no hay nada nuevo bajo el sol y en donde yo me atrevería a decir, a diferencia de aquellos que piensan que son la única y verdadera iglesia, yo diría que en la iglesia siempre han subsistido aquellos que de alguna manera son fieles al magisterio y por lo mismo al Papa, que caminan al ritmo de la iglesia, que efectivamente tenemos estos otros hermanos nuestros de Alemania, que pues ahí diríamos se pasan, ¿no? Dicen que haya ordenaciones de mujeres, que haya reconocimiento a matrimonios de hombre a hombre, mujer a mujer. Pues no, también ellos tienen que aprender a entrar en la línea. Y aquellos también que rechazan pues al Papa. Lo repito porque yo insisto, hay quienes se quedan en lo exterior y lo peor es de que pierden lo esencial, que es Jesucristo, la verdad, el amor, que es la iglesia, el Papa, los sacramentos, en fin. Hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir viviendo en la iglesia. No nos espantemos. Recordemos que el Señor está en la iglesia, que Él conduce la barca, que nuestro caminar no vemos rumbo claro de por dónde va la humanidad, de por dónde va la iglesia, de por dónde van estos tiempos. No. Sin embargo, nuestra confianza es grande porque creemos en el Señor. ¿Qué es más importante? Dice el Señor Jesús. ¿El oro o el templo? ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo,
Jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Divisiones, problemas, dificultades, fidelidad, amor, certeza. Dios está con nosotros, Él así lo ha prometido. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.